Historia de horror. La ciudad de Oacaben no era más que un laberinto de concreto y humedad bajo la luz mortecina de las 3 de la mañana. Para Elías, el eco de sus propios pasos contra el pavimento siempre había sido un consuelo, una prueba de que aún estaba allí. Pero esa noche, el eco tenía un retraso. Un segundo de diferencia. Tac, tac. El primer avistamiento. Todo comenzó en la estación del metro. Al final del andén, recortado contra los azulejos amarillentos, estaba él. No era una sombra, era un vacío. Un hombre vestido con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha, ambos de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de las lámparas fluorescentes. No tenía rostro. O quizás lo tenía, pero la oscuridad bajo el sombrero era absoluta. Elías apretó el paso, subiendo las escaleras mecánicas. Al girar la vista, el hombre ya no estaba en el andén. Estaba 3 escalones detrás de él. Sin moverse, sin caminar. Simplemente aparecía más cerca cada vez que Elías parpadeaba. La persecución silenciosa. Elías salió a la calle, el frío calándole los huesos. Corrió. Sus pulmones ardían y el vaho de su respiración formaba nubes erráticas. Dobló en un callejón, saltó sobre cajas de madera y se ocultó tras un contenedor de basura, conteniendo el aliento. El silencio fue total. Hasta que escuchó el roce de una tela pesada contra el suelo. No puedes esconderte de lo que ya te alcanzó. La voz no vino del aire, sino de adentro de su propio cráneo. Era una vibración seca, como papel de lija. Elías se asomó. El hombre de negro estaba de pie en la entrada del callejón. No caminaba, su figura simplemente se deslizaba, una mancha de tinta china sobre el lienzo gris de la ciudad. Lo más aterrador no era su presencia, sino la distorsión que provocaba a su paso. Las luces de los postes se apagaban y el segundero de su reloj de pulsera comenzó a girar frenéticamente hacia atrás. El callejón sin salida. Elías llegó a la puerta de su edificio, sus dedos torpes luchando con las llaves. Logró entrar y cerrar de un portazo. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta el 4º piso, entró en su apartamento y echó todos los cerrojos. Se apoyó contra la puerta, sudando, con el corazón martilleando en sus costillas. Estoy a salvo, pensó. Es solo una alucinación por el cansancio. Entonces, la luz de la luna que entraba por la ventana se bloqueó. El final de la sombra. Elías no miró hacia la puerta. Miró hacia el suelo. Su propia sombra, proyectada por la lámpara de la mesita de noche, empezó a alargarse de forma antinatural. Los bordes se volvieron nítidos, se elevaron del suelo y cobraron volumen. El abrigo negro. El sombrero de ala ancha. El hombre no lo estaba siguiendo por las calles. El hombre era su propia oscuridad reclamando su lugar. Elías quiso gritar, pero el frío del abrigo ya envolvía su garganta. Al final, en la habitación vacía, solo quedó un sombrero en el suelo y una habitación donde ya no se proyectaba ninguna sombra, a pesar de que la luz seguía encendida. El fragmento de luz era Elías no desapareció en la nada. Se encontró en un vacío asfixiante, un limbo donde el tiempo se sentía como líquido negro. Pero en su interior, un rescoldo de voluntad se negó a apagarse. No era un héroe, era un hombre acorralado, y el miedo, cuando llega al límite, se convierte en una furia gélida. El despertar en el limbo. En ese espacio sin dimensiones, Elías vio su propio cuerpo, era translúcido, como un negativo de fotografía. Frente a él, el asterisco hombre de negro ya no era una figura sólida, era una columna de humo denso que latía al ritmo de un corazón que no le pertenecía. Eres una parte de mí que ya no necesito, siseó la sombra, su voz ahora múltiple, como si 1000 personas hablaran a la vez. Elías cerró el puño. Notó que, en este plano, sus pensamientos tenían peso. Imaginó la luz de la lámpara de su mesita de noche, ese pequeño destello de seguridad, y de pronto, su mano derecha comenzó a brillar con una intensidad blanca y eléctrica. El choque de voluntades. Elías se lanzó hacia adelante. No hubo técnica, solo instinto. El primer golpe impactó en lo que debería ser el pecho del hombre de negro.
hubo sonido de huesos rompiéndose, sino un estallido de estática, como el ruido de una televisión sin señal. Elías, la luz, el hombre de negro, la vacuidad. Ataques rápidos, destellos de memoria. Golpes pesados que consumen el entorno. Movido por el instinto de supervivencia. Movido por la entropía y el olvido. Su brillo se debilita con el miedo. Su oscuridad crece con el silencio. La sombra contraatacó. Sus dedos se alargaron como zarcillos de brea, envolviendo el brazo de Elías. El frío era insoportable, un frío que no solo congelaba la piel, sino los recuerdos. Elías sintió como olvidaba el nombre de su madre, el olor del café por la mañana, la sensación de la lluvia. Almohadilla, 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 la batalla final. Si me vences, no habrá nada que proyecte tu forma en el mundo, rugió la sombra, golpeando a Elías contra el suelo invisible. Serás una luz cegadora que nadie podrá mirar. Un sol solitario. Elías, sintiendo que su luz se desvanecía, comprendió el truco. No podía destruir a su sombra, porque un hombre sin sombra no es un hombre. Pero tampoco podía dejar que lo consumiera. Con un último esfuerzo, Elías no golpeó a la sombra. Asterisco la abrazó. Dejó que su luz fluyera hacia el vacío del abrigo negro. No para quemarlo, sino para llenarlo. El vacío se resistió, vibrando violentamente, tratando de expulsar la calidez que lo invadía. El espacio alrededor de ellos comenzó a agrietarse como un espejo roto. Almohadilla, 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 el regreso. Un estallido de luz blanca inundó el apartamento en Oacaben. Elías cayó de rodillas en el centro de su sala, jadeando, con el sabor a ozono en la boca. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo las paredes de un naranja pálido. Se miró las manos. Estaban sólidas. Miró hacia el suelo, temblando. Allí estaba ella. Su sombra. Era normal, pegada a sus pies, moviéndose exactamente cuando él se movía. Pero cuando Elías se puso de pie y caminó hacia la ventana, por un breve segundo, la sombra no lo siguió de inmediato. Se quedó estática un milisegundo más, giró la cabeza hacia él. Aunque no tuviera rostro, y pareció asentir antes de volver a su posición natural. La pelea había terminado, pero Elías sabía que, a partir de ahora, nunca volvería a estar solo en su propio cuerpo.